Muy bien, lo decía Paula, estamos con un argentino que nos enorgullece, Rodrigo Apt, fotógrafo, ganador del premio Pulitzer. Estamos viendo su foto, que además van a ver. Es genial. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo vivo en Perú, entonces antes vivía en Guatemala, no vengo muy seguido, Claro. pero mi familia, la familia de mi mujer viven acá. Nuestra Como hija es decía Paula, argentina. viviste en Perú, viviste en Guatemala. Y en ¿dónde Afganistán. más? Afganistán. Sí. Y después cubrí muchos otros países, pero siempre basado ahí, ¿no? Claro. Después estuviste en Siria, Libia. ¿Libia estuviste? Sí. Estando basado nosotros en la agencia, tenemos un sistema que es, estamos basados en un país, pero también ayudamos Claro. a nuestros colegas en otros lugares cuando la noticia es tan grande que lo requiere. Entonces, por un tiempo damos una mano y es una buena experiencia para también volver a nuestra base con esa experiencia y esas fotos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la vivencia de estar en esos lugares de conflicto? Siempre lo preguntamos, ¿no? Sea periodista, fotógrafo, periodista, ¿cómo es esa vivencia? Sí, hay como todo un ideal también, ¿no? El reportero de guerra. Yo creo que también a veces se pueden cubrir las mismas historias de una manera un poco más tranquila, sino estar siempre en el ojo de la tormenta. Pero de todas maneras son muy peligrosos. Yo tengo amigos que han perdido piernas, amigos que han sido secuestrados. No deja de ser un oficio muy peligroso, pero también uno aprende mucho de la condición humana, aprende mucho de sí mismo, teniendo que atravesar experiencias a veces límites. ¿Cuál es una experiencia límite que tuviste que atravesar? Bueno, tuve algunas, pero creo que tal vez en Siria, cuando yo estaba con un camarógrafo, Ahmed Bajadu, que es un cámara de televisión. Nosotros cubríamos el conflicto en el norte. Obviamente habíamos entrado por Turquía sin visado de periodista porque no estaba permitido. Cubríamos el conflicto del lado de lo que en ese momento era el Ejército de Liberación Siria, que después se transformó en un monstruo que es ahora el ISIS o todas las facciones distintas que se han formado en Siria. Nosotros cubríamos de ese lado y llegó un momento que el ejército sirio de Assad estaba haciendo una avanzada muy grande y nosotros quedamos en una ciudad sitiada. Digamos, estábamos siendo rodeados por el ejército. Estaban empezando a bombardear la ciudad de Idlib y nosotros, después de cubrir algunos días, perdimos una noche la salida por un túnel que nos habían dicho que por ahí nos podían acompañar. Y bueno, y al final, por suerte, el último día, creo que antes de que sea tomado de vuelta, retomada por el ejército sirio, pudimos salir caminando toda una noche hasta un pueblo más cercano y ya directamente cedí a Turquía porque era muy difícil cubrirlo. ¿Tuviste miedo? Sí, estaba aterrorizado, lógicamente, porque la situación era muy dramática. Bueno, para mí como reportero, de hecho, siendo un privilegiado, pero para la gente era durísima. Nosotros vimos niños, mujeres, ancianos, llegando muertos, moribundos a pequeñas clínicas que no tenían ni guantes. Nada. Una situación muy dramática. Lo más dramático tal vez es que después del 2012, que fue ese año donde los periodistas pudimos cubrir parte del conflicto, esto se ha extendido. Hay más de 300.000 muertos, ya ni se cuenta. La noticia ha dejado de ser noticia, ya se habla muy poco. Y la situación es cada día más dramática, millones de refugiados, y parecería que no tiene fin, es un conflicto que nadie le ve una solución. Las potencias están todas ahí haciendo un juego geopolítico y la gente sigue muriendo. ¿Y qué te pasa a vos? Porque bueno, en el momento del trabajo uno está con la adrenalina full y por ahí poniendo todo en ese momento de tener la foto. Pero digo, cuando llegás al hotel, al lugar donde estás viviendo y de pronto veíamos campos de refugiados, vemos chicos con armas, vemos chicos mutilados, digamos, ¿qué te pasa a vos y cómo poder manejar todo eso para volver al otro día a hacer tu trabajo? Yo creo que uno siempre tiene que estar sensibilizado por lo que ve, porque es inevitable y aparte creo que es parte del trabajo. Creo que cuanto más sensibilizado está uno, mejor puede contar la realidad. Claro. Pero lo que yo no creo que uno debería paralizarse, porque si uno se paraliza en una situación así, no solo no contribuye en nada, no hace el trabajo periodístico, sino que además puede ser un obstáculo y, sí, claro. y puede
ser parte digo, no solo víctima, sino también poner en riesgo a los demás. Pero uno siempre se carga de alguna manera todas las experiencias que uno se lleva a su casa o que uno pasa el tiempo y las tiene que ir absorbiendo. Y por suerte yo no es que cubro conflictos todo el tiempo, no es solo lo que hago. Ustedes pueden ver fotos acá de imágenes de situaciones distintas. Son otro tipo de conflictos, pero no son guerras, son historias de pescadores, de vida cotidiana, de elecciones presidenciales. Muchas historias latinoamericanas que también me gusta mucho trabajar acá. Claro, lo que pasa es que en alguna de estas zonas donde tú viste son zonas, lamentablemente, que la historia demuestra que son como zonas sin destino, ¿no? Es decir, todo lo que la gente tiene históricamente es guerra, pobreza, miseria, persecución, violencia por decenas de años, ¿no? No, y aparte cuando pasa que supuestamente la historia de Libia, por ejemplo, por poner un ejemplo, o Egipto, parecía que todo se terminaba cuando el dictador Gaddafi, y al contrario, digo, no solo era dramática la situación en ese momento, sino que termina el conflicto, se van las cámaras. Y fue peor. Y es peor, es una guerra civil con muchas facciones. Y como tampoco nosotros como periodistas, de alguna manera, nos alejamos porque hay otras historias y ustedes como periodistas saben que nos movemos de alguna manada. También dejamos de cubrir esas noticias que son importantes. Entonces yo siempre digo que es importantísimo el trabajo de los colegas, de los fotógrafos, que una vez que se apagan las cámaras vuelven y están y siguen documentando y hacen un trabajo muchas veces independiente, asumiendo riesgos, y que creo que es fundamental. ¿Volverías? Yo sí volvería. Tal vez no me anotaría como antes. Ahora tengo una hija que cambia, va a cumplir 4 años. No estaría dispuesto como hace unos años a arriesgarte a todos los conflictos. Pero como te decía antes, como les decía, yo creo que se puede cubrir un conflicto de una manera interesante también, mostrando la cotidianidad. Por ejemplo, yo creo que las víctimas son los civiles, más que la trinchera y más que el tipo que está con un fusil jugándose la vida. Creo que las víctimas mayoritarias y más grandes son los civiles. Si ustedes ven cómo cruzan el Mediterráneo desde África, cómo cruzan desde Turquía, muchas veces sin nada, sin alimentos, y se la juegan con sus hijos, con su familia. Yo creo que esas historias para mí son las que importan también, ¿no? Ahora estás cubriendo, ahora estás viendo en Perú, básicamente estás cubriendo Venezuela, lo cual no es menor, ¿no? Con lo que hoy se vive en Venezuela. Porque uno puede decir, después de todo lo que cubrió, pero la verdad es que hoy, comparando, digamos, lo que vivís y lo que cubrís en Venezuela con estos lugares... Bueno, no, pero yo creo que todos los conflictos, todas las situaciones tienen su propia dinámica y en todas hay cierto peligro. Y en todas también es interesante mostrar como el otro lado de las historias. Yo no creo que solo hay que ir a un lugar conflictivo. Creo que se pueden contar historias interesantísimas de cualquier lugar. Hay historias por todos lados, ¿no? Las vemos acá en Argentina, ustedes las muestran todo el tiempo. Lo de Venezuela es muy dramático porque también es otra historia que lleva muchos años. A mí me ha tocado cubrir, para mí es un país maravilloso porque... siempre me han tratado muy bien, a pesar de todo el conflicto. Y también me gustó haber ido por fuera de Caracas y ver otras situaciones que las fui descubriendo con el paso del tiempo, desde el Chávez hasta ahora y toda esta crisis última que es muy fuerte. Nos gustaría escuchar 1000 historias tuyas. Cada foto es una historia, pero está terminando Bella Tarde. Vos estás exponiendo en Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que está bueno poder ir dale, verlo, qué bueno que voy. Por suerte, estoy exponiendo en Argentina 2 muestras individuales, no una, 2. Una en Fola, que es la Fototeca Latinoamericana, es un lugar muy, muy bonito. Retratos con una cámara que hice con una cámara de madera, como las minuteras le decían acá, como antiguamente hacían en las plazas, sobre los personajes que me fueron acompañando a lo largo de todos estos años en todos estos lugares que hablamos. Y también en el Centro Cultural Conti, en lo que era la Exesma, una serie de palimpsestos que son triple exposiciones, un trabajo muy personal, muy distinto tal vez a las fotografías periodísticas, pero que también habla de la realidad guatemalteca, de un país de posguerra, de otra tragedia latinoamericana, pero vista con una forma más artística. Rodrigo.
Felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, nos vamos a la